Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme un miércoles más en esta segunda transmisión del nuevo año, del 2026. Que podamos compartir el mensaje, que podamos compartir el devocional, seguir compartiéndolo para poder fortalecernos cada vez más en la fe, fortalecernos en la esperanza y seguir avanzando un año más, porque así como el Señor estuvo con nosotros el año pasado, creo que de la misma forma Él va a estar este año, sin duda, porque es un Dios que no falta a la cita, no falla a ningún encuentro. Así que sin duda Dios estará también con nosotros este año. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Sé que muchos vienen de sus trabajos, de sus tareas. El calor está fuerte, está complicado, pero bueno, siempre es bueno para poder compartir mensaje, poder compartir la palabra de Dios, poder compartir un devocional para fortalecernos en la fe, en la confianza, en la palabra, para poder hacer aquello para lo cual fuimos llamados. Porque sin duda cada uno de nosotros tenemos un propósito en el reino. No estamos por casualidad, porque algo sucedió y caemos en el planeta Tierra. No, estamos aquí porque tenemos un propósito, un plan diseñado donde estamos incluidos y estamos aquí para poder cumplir ese plan. Y para ello es el devocional. Para esto es el devocional. Para poder compartir el plan, para poder compartir qué es lo que tenemos para poder cumplir ese propósito y tratar de agradar a Dios no solamente con nuestra fe, buscándolo, sino también obrando, haciendo la obra que Dios sin duda espera que hagamos. Porque cada uno de nosotros tiene una tarea para cumplir aquí en la tierra. No estamos porque solamente nos congregamos o creemos, sino que tenemos un plan perfecto diseñado y una tarea específica para poder cumplirlo aquí en la tierra. Así que bueno, gracias por estar ahí. Gracias a todos, porque podemos estar ahí haciendo la voluntad de Dios. Y qué lindo poder compartir con ustedes. Muchos llegan de sus tareas, de su trabajo y dedican el tiempo para poder estar allí compartiendo estos minutos conmigo. Así que Dios les bendiga, gracias por estar. Y justamente lo que hablaba en el principio, para poder cumplir la tarea que tenemos habilidades especiales. Y esas habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo se llaman dones espirituales. Fernando, Dios te bendiga. Miriam, Dios te bendiga, gracias por estar. Esas habilidades especiales dadas por el Espíritu Santo, no por el hombre ni por imposición de un pastor, sino dadas por el Espíritu Santo, se llaman dones espirituales. Y esos dones nos capacitan para hacer la obra. No tendríamos que usar esos dones para reunir multitudes, para hacer algo fuera de la Escritura, sino que esos dones nos capacitan para ministrar las necesidades del cuerpo de Cristo. Nos capacitan para ministrar a los creyentes, el cuerpo de Cristo. Hay diferentes dones y algunos son mucho más visibles que otros, pero ninguno es superior al siguiente don. Ningún don es superior al otro. Hay diversidad de dones y lo vamos a ver ahora. Hay diversidad de dones. Unos serán más visibles, otros no tanto. Pero ninguno de ellos es superior a ningún otro don. Ninguno es superior al otro. Esto es lo que tenemos que tener bien claro. Ro Fernández, Dios te bendiga. Estel, bueno, Vale, Ángela, Mica, José, Dios le bendiga, gracias por estar. Pastor, todo bien. Ro, todo bien. Rosana, gracias. Y gracias por estar ahí también. Hay diferentes dones, repito, y algunos son más visibles que otros, pero ninguno superior a otro. Todos proceden del Espíritu Santo y su propósito es edificar el cuerpo de Cristo, es edificar la iglesia. Ese es el propósito fundamental de los dones dados por el Espíritu Santo. Es por esa razón que no nacimos para hacer las cosas solos. No nacimos para hacer la obra solos porque no tenemos lo necesario. Esto es un complemento. Lo que tiene uno es lo que el otro necesita. Y así funciona el reino. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, no provecho propio, entiéndase. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu no para provecho propio, sino para provecho del reino de los cielos. La Biblia dice que Dios opera, es decir, Él realiza, mueve y hace que las cosas sucedan, hace que todo pase. Y nunca lo hace de una sola manera, ni a través de una sola persona, sino esa persona tendría la responsabilidad de tener todos los dones y todos los ministerios. Pero el Espíritu Santo no es exclusivo para uno solo, sino que ha repartido las habilidades y talentos según su perfecta voluntad. Aunque no creas, en ti hay talentos poderosos, hay ministerios prósperos, hay dones que muchas personas no necesitan. En ti hay capacidad poderosa puesta por Dios para que puedas hacer la obra. Pero esa obra no la podemos hacer solos. Fuimos capacitados con talento, ministerio, habilidades especiales, pero no para obrar solos, no para hacer la obra solos. Esto significa que desde el día que creímos, vale, Dios te bendiga, el día que creímos no solamente hicimos nuestra oración de fe, sino que fuimos sellados y equipados con lo necesario para hacer una tarea importante. No estamos vacíos, no llegamos tarde, tampoco estamos de más en ningún lugar, sino que donde estamos, donde nos movemos, lo que hacemos, siempre afectará a alguien a bendición. Dios puso en ti lo que otro no tiene, porque el otro tiene lo que necesita para hacer la obra que le corresponde hacer. Porque lo que Dios quiere hacer es mucho más grande de lo que siquiera podemos imaginar, y hacerlo con todos aquellos que quieran hacer la obra. Dios puso habilidades en ti que otro no lo tiene. Dios puso dones en ti que el otro no lo tiene. Ministerios en ti que el otro no lo tiene. Lo que tenemos que entender, que lo que nos fue dado cuando creímos, se complementa con lo que el otro tiene. Entonces el reino funciona. Mati, Dios te bendiga. Cuando hicimos nuestra oración de fe, fuimos equipados y sellados para hacer la obra con lo necesario. Pero cuando podemos entender que lo que yo tengo es el complemento de lo que tiene mi hermano, entonces solamente así sabemos que el reino funciona. Porque nosotros no podemos hacer la obra solos, repito, solos no podemos hacer la obra. Sino que lo que yo tengo, mi hermano lo necesita. Y lo que mi hermano tiene, necesita lo que yo tengo, porque entonces, unidos, podemos hacer la obra, podemos hacer que el reino funcione. Hay partes del propósito que solo se activan cuando caminamos juntos. Cuando caminamos con nuestro hermano, con aquel que tiene sus dones y talentos, al igual que nosotros, entonces la obra comienza a caminar. Cuando caminamos juntos es cuando se ve el propósito de Dios en nuestras vidas. Y por más que quisiéramos hacer todo solos, no tenemos lo necesario para hacerlo, sino que otro tiene lo que nos falta. Y juntos, caminando juntos, repito, hacemos que el plan divino funcione. El plan de Dios solamente entra en funcionamiento cuando tus dones y los míos son puestos al servicio del reino. Cuando lo mío complementa lo que te falta y lo tuyo complementa lo que me falta a mí. Por eso la Escritura dice, y recién lo vimos en 1 de Corintios capítulo 12, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho, a cada uno. O sea, cada uno de nosotros fuimos sellados y equipados con lo que necesita el reino de los cielos aquí en la tierra. Y el Señor nos lo ha dado no para que hagamos provecho propio, sino para que hagamos provecho en el reino de los cielos, para que el reino se expanda, para que el reino crezca, para que la gente sea salva, para que podamos ser bendición en donde estemos y con lo que hagamos. Lo que tenemos que entender es que lo que nos fue dado cuando creímos se complementa con lo que tiene nuestro hermano. Entonces, repito, solamente así el reino funciona. Hay partes del propósito que solo se activan cuando caminamos juntos. Y por más que quisiéramos hacer la obra solo, no tenemos todo lo necesario para hacer esa obra. Sino que el complemento lo tiene mi hermano. Y con él, entonces, cuando nos juntamos, el plan divino funciona. La obra de Dios comienza a hacerse. Por eso tenemos que valorar el lugar donde estamos y el lugar que Dios nos dio. Porque en nosotros está lo necesario para hacer la obra. Pero también tenemos que honrar a los otros, porque ellos tienen lo suyo dado por Dios.
y atreverse a servir, a sumar y a creer, porque Dios cuenta con nosotros. Si Él nos ha capacitado, y piensa en esto, si Él nos ha capacitado con lo suyo a través del Espíritu Santo, ¿para qué será? Sino para ponerlo en práctica, para que la obra crezca, para que la obra camine. Sino para dejar que fluyan esos talentos, al igual que los tuyos, porque entonces seremos complementos el uno al otro y el reino funciona de esa forma. Tal vez alguien tiene habilidad que yo no tenga, o tal vez yo tenga alguna que otro no lo tiene. Pero ambas habilidades, cuando se complementan, son una bomba de tiempo que explota a favor del reino de los cielos. Porque entonces los cielos se abren, caminamos bajo la voluntad de Dios. Hay personas que necesitan los dones que tenemos, porque necesitan consejo, necesitan que oremos por ellos, necesitan milagros. Y cada uno de nosotros tiene lo necesario para poder aportar, para que las almas sean salvas. No son salvas por nuestra fuerza o por nuestro poder, sino por nuestra tarea, capacitados con lo necesario aquí en la tierra. Por eso tenemos que cuidar el lugar, no solamente donde estamos, sino valorar lo que tenemos. Porque no nos fue dado nada de balde ni nada sin propósito. Al contrario, hay un plan divino diseñado donde estamos en el medio, donde estamos incluidos. Y para cumplir ese plan, Dios nos ha capacitado con lo que Él creía necesario. A mí y a ti. Y ambos podemos hacer, repito, que el reino funcione. Cuando entendemos que Dios pensó en nosotros y nos incluyó en sus planes, descubrimos que nuestra vida no es un error, no es una casualidad, sino una pieza clave en el plan perfecto. Y aunque hayas pensado que no estás preparado para hacerlo porque tenés poco tiempo de conocer a Jesús, porque no tienes experiencia en el reino, pero quiero que sepas y quiero decirte esto, que el reino no se mueve ni por conocimiento ni con experiencia, sino con propósito y con fe, porque para eso fuimos capacitados. En las cosas del reino la experiencia no cuenta. En las cosas del reino el conocimiento a través de los años no cuenta. Lo que cuenta en el reino de los cielos es la fe y el propósito, porque fuimos llamados con propósito. Tengamos experiencia o no en la palabra, en el evangelio, en el evangelizar, eso no cuenta cuando tenemos que cumplir el plan divino que Dios tiene preparado. Cuando el propósito se lleva a cabo solamente por fe y por llamado, no por experiencia, eso no cuenta. Dios cuenta contigo. Y aunque no lo veas así, hay un plan perfecto que espera para usar los dones que el mismo Creador te dio. Todo lo que tenés, todo lo que puedas hacer, todas las habilidades que sientas que están dentro de ti, los ministerios, los talentos, los dones, tal vez orás por alguien y se sana, tal vez soltás palabra de profecía y las cosas se cumplen, es porque está en ti, no porque te lo merezcas, ni porque yo tampoco lo merezco, sino porque Dios nos ha sellado con esos talentos para que la obra aquí en la tierra funcione, para que podamos echar a andar el plan perfecto que Dios tiene aquí para las almas. Nosotros estamos incluidos en ese plan. Somos parte importante. Dios nos considera de esa forma. Si no, no nos hubiera capacitado de la forma que lo hizo. No nos hubiera sellado con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo no hubiese repartido dones y talentos a cada uno según su voluntad perfecta. Seríamos como nada. Pero Dios piensa de otra forma. Dios piensa que para hacer la tarea aquí en la tierra estamos capacitados y Él nos tiene en suma importancia para que podamos obrar en su nombre, no en el nuestro ni en el nombre de ninguna iglesia, sino obrar en el nombre de Jesús, porque ahí está el verdadero poder. Tus dones son el complemento de tu hermano, los míos son el complemento tuyo, pero todos juntos hacemos que las cosas funcionen, que la tarea de Dios se lleve a cabo aquí en la tierra. Tú y yo podemos hacer grandes cosas con lo que fuimos sellados, con lo que fuimos capacitados. Es solamente tomar la decisión de poner a andar, de echar a andar esos talentos. Entonces veremos la mano poderosa de Dios y el plan se cumplirá. Y no hay cosa más hermosa de saber que Dios pensó en nosotros y armó algo estratégicamente para que nosotros hagamos la tarea. Esto significa que fuimos llamados por Dios, por el Creador. Nada más y nada menos que por el Creador de todas las cosas. Quiero que sepas que en ti hay habilidades importantes, dones poderosos, ministerios, talentos que tal vez otro no lo tenga. Pero también Dios está esperando que los pongas a funcionar. Que eches a funcionar todo eso que Él te ha dado porque Él te necesita. Dios no solamente nos necesita, sino que confía en nosotros. De otra forma, no nos hubiera sellado con habilidades y talentos. Pon en práctica esta palabra. Pon en práctica tus talentos, tus dones.
¿No sabes cuáles son? Orá y Dios te va a revelar. El que quiera sabiduría, que se la pida a Dios. Y Dios revelará tus talentos y te enseñará para qué sos bueno. Y cuando te revele, cuando sepas, entonces pedirle al Señor que dé fuerza para empezar a caminar y hacer lo que Él ya ha planificado antes de la fundación del mundo que hagas aquí en la tierra. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir conmigo esta tarde. Gracias por estar atento a esta palabra. Yo sé que Dios va a despertar en ti talentos, ministerios, dones poderosos que tal vez ni siquiera sabías que estaban ahí. Pero creo que Dios sí, creo no, de hecho estoy seguro que Dios sí lo sabe porque fue el que los puso. Y si Él los puso es para que cumplas una tarea, un propósito poderoso e importante aquí en la tierra. Es para que avives el don de Dios que hay en ti, lo pongas a funcionar y veas los frutos que Dios sin duda se gozará juntamente contigo. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia, bendigo tu matrimonio, bendigo a tus hijos, bendigo a tus nietos, bendigo tu heredad, bendigo tu trabajo, bendigo tu salud, bendigo tu economía, bendigo tus dones, tus talentos sean bendecidos por Dios para que puedan explotar en favor del reino de los cielos. Oro por tus sueños y por tus anhelos y bendigo la obra de tus manos, bendigo tu trabajo. Y le pido al Señor que te sorprenda todos los días para que glorifiques su nombre. Y aunque Dios no te sorprenda, igualmente oro para que glorifiques el nombre del Señor todos los días de tu vida. Gracias por acompañarme. Recordad que nos vemos el domingo a las 10 de la mañana allí en la iglesia, calle Correa, entre calle 5 y 6, barrio Gabeño, Toledo, Canelones, República Oriental del Uruguay, para poder compartir juntamente todos allí de la presencia y de la palabra de nuestro Dios. Allí nos vemos. Te espero. Dios te bendiga.